trabajo muy interesante realizado en La Calera, porque el Día del Patrimonio tiene que ver con la vitivinicultura, y él realizó un trabajo en La Calera justamente con esta temática, y con él vamos a agregar cómo lo va a presentar en la tarde de hoy en el Museo de Artes Plásticas. Los buenos días a John, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, el trabajo, ¿cuándo lo realizaste? ¿Cómo llegás a toda esta información que recabaste para presentar hoy justamente en el museo? Bien, en primer lugar, destacar que yo soy de Cerros de la Calera, justamente por eso mi interés de averiguar sobre la historia del local. El trabajo comienza aproximadamente 2 años atrás, en el marco de los Fogones Corrales Orientales del Liceo de Minas Corrales, que fue donde estudié, y nos tocó hacer una capilla, y ahí fue que comenzó la investigación sobre la calera. Ujú. Allí vamos a encontrar a familias de La Calera, el trabajo que realizaron allí, cómo se conformó y cómo se relaciona con la vitivinicultura. Exactamente, vamos a tener la presencia de los descendientes de Seferino Alonso, que fue un emigrante español que llega a Uruguay en 1920 aproximadamente, y luego de vivir en Artigas por un tiempo, se casa y va a La Calera y comienza las primeras plantaciones de la vitivinicultura, y bueno, vamos a tener la presencia de los descendientes. O sea que La Calera comienza se instalan allí, por eso que surge La Calera. No, la calera en sí ya existía. La calera es justamente por los hornos donde se quemaba la cal, que era uno de los principales trabajos, además de la ganadería. Ujú. Por eso dice en esta charla que iba a brindar, esta disertación, John Gómez, el legado de los cerros de La Calera, entre la cal, el vino y la fe, porque también allí había una pequeña iglesia. Exactamente. La iglesia además fue donada por los campos por este español para la construcción. Además el cementerio también fue donado, los terrenos para su construcción. Ujú. Esto es parte de lo que vas a presentar hoy. ¿Qué otra historia hay sobre La Calera, John? Exactamente. Hay puntos claves que voy a tratar, que es justamente la historia de Seferino Alonso, el inmigrante que implanta un comercio allí, la historia de la bodega, la capilla, el cementerio, la historia de Caliza justamente también, de la escuela número 13 por otra parte, y después, más actual, el plan de Mevir, que es algo que fue muy bueno para la zona. Ujú. La Calera, que hoy tiene qué cantidad de habitantes aproximadamente, qué cantidad de casas. Aproximadamente unos 100 habitantes, no pasa más de eso, pero a pesar de que hubo un despoblamiento, se sigue manteniendo mucho las familias originales. Ujú. ¿Y la vitivinicultura sigue allí? O sea, ¿los vinos siguen allí? No, ahora está en ruinas la bodega, actualmente le pertenece a otra familia los campos y la casa, pero aún hay vestigios. Ujú. ¿Y qué te llevó a hacer este trabajo, John, a buscar toda esta historia de La Calera? Justamente desde mi infancia yo frecuentaba a misa acompañando a una vecina, y siempre tuve ese interés por la historia, saber qué hubo allí, y no me daban respuestas suficientes la gente de allí porque tampoco conocía mucho. Y ahí fue con este impulso de los Fogones Corrales Orientales, que como yo era de La Calera, era el único alumno de allí, que estaba en ese grupo representando la capilla, entonces me tocó hacer toda la parte de investigación. Y bueno, me motivó a seguir investigando, y bueno. El trabajo fue presentado primero en el centro de estudio y luego tomó forma que te llaman desde el museo para presentar todo esto. Exactamente, primero fue presentado en el liceo, después salieron notas y todo eso, después del patrimonio regional, el museo, escribí en la revista La Gaceta, y ahora por último esta actividad que es en conjunto entre el Museo de Artes Plásticas y el Museo del Patrimonio Regional. Por lo tanto, a quien quiere saber un poco más de este legado de los cerros de La Calera, entre la cal, el vino y la fe, puede participar hoy a las 6 de la tarde, allí en el Museo Departamental de Artes Plásticas, donde va a estar John Gómez. Pueden dialogar con él, saber un poco más de la historia, de los apellidos, de las personas que formaron allí la Calera, o que por lo menos tuvieron algún emprendimiento allí, ¿verdad?
Exactamente, los espero a las 18 horas para ese trabajo que va a estar muy bueno. Perfecto. John Gómez, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.